Bendiciones para todos los que nos están escuchando. Hoy es el último día del mes de junio y estamos a 30 del 2025, donde estamos celebrando los santos protomártires de la Santa Iglesia Católica Romana. Así que para todos los que nos están escuchando, de todo corazón, deseándole lo mejor de lo mejor y que Dios siga derramando esas bendiciones sobre cada uno de nosotros y nuestras respectivas familias. La lectura del día de hoy, comenzamos con la primera, está tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículo del 16 al 32. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Después de recibirlo, los hombres salieron y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlo. Mientras tanto, el Señor pensaba: ¿dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra? Porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él a mantenerse en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Luego el Señor añadió: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. 2 de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó en pie frente a Abraham. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: ¿así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió: si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo: yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5, ¿vas a destruir a toda la ciudad? No la destruiré. Si encuentro allí a 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir: quizá no sean más que 40. Y el Señor respondió: no lo haré por amor a esos 40. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal. Si continuó insistiendo, quizás sean solamente 30. Y el Señor respondió: no lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió una vez más: me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor, tal vez no sean más que 20. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solamente 10. En atención a esos 10, respondió: no la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue y Abraham regresó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso.
Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuánto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo capítulo 8, versículo del 18 al 22. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, 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 wow. Nuestra inteligencia es tan limitada que no comprendemos en sí la capacidad, es decir, la cabalidad de lo que es la misericordia de Dios, ese Dios bondadoso, ese Dios de justicia, ese Dios que es divino, ese Dios que es poderoso, ese Dios que es amoroso, ese Dios que es gracia, ternura, compasión y tantas otras cosas más. No logra nuestra inteligencia llegar a entender. No tenemos la capacidad para entender la grandeza de su majestuosidad. El buscar de Dios nos lleva a ser amigo de Dios y nos lleva a esa plenitud, es decir, a alcanzar la cumbre de lo sobrenatural. Un ejemplo de eso es precisamente esta lectura del Génesis, donde el Señor se le apareció a Abraham con dos hombres más que se dirigían hacia Sodoma. Repasando la historia, sabemos que la ciudad de Sodoma y Gomorra eran de personas apegadas al dinero, que blasfemaban, que eran idólatras, que no tenían compasión por nada, que eran ateos, que cometían inmoralidades sexuales, homosexualidad y lesbianismo, totalmente fuera de control, brujerías, no tenían ni siquiera justicia, no eran justicieros, es decir, tenían un corazón duro, apegado a todas sus posesiones, donde faltaba la caridad y el pecado sobreabundaba. De por sí aquella ciudad de Sodoma era conocida como la capital del pecado. Imagínese usted. Entonces, si observamos el mundo de hoy, estamos viviendo exactamente igual o peor, donde vemos que el pecado sobreabunda totalmente peor que en aquel tiempo, porque tenemos que saber que la ira en nosotros es pecado y que para restaurar o limpiarnos de ese pecado está la confesión, por la gracia de Dios. ¿Cuánto vamos al confesionario? Si usted ve, y hay personas que no creen en la confesión para nada y que están renuentes, pero sabemos en sí que nada impuro, que nada pecaminoso está con el Señor. Hay que estar muy limpio para entrar al reino de los cielos, dice la palabra. Dios
no dejó a Abraham ignorante con relación al propósito que tenía, porque él tenía planes para Abraham de que llegaría a ser una nación poderosa y grande, donde él sería bendición para otro. El Señor le había dado una promesa a Abraham y vemos en el libro del Génesis, antes de esto, en el capítulo 12, versículo 2, que dice, de ahí de ti haré una nación grande y te bendeciré. Le dio esta gran promesa y dice la palabra que Abraham apenas tenía 75 años. Pero luego pasaron años y Abraham no vio el cumplimiento de esa promesa, mas sin embargo, Abraham le seguía creyendo al Señor. Pero aquí en el capítulo 18, ya en el versículo 19, Dios le dice a Abraham que él enseñará a sus hijos y a su familia. Y esto fue ya a los 99 años. Es decir, habían pasado ya 24 años de todo esto. Y la promesa no salía. Entonces aquí viene ya a los 99 años, cuando ya Abraham está viejito, cuando no tiene mucha fuerza. Esto nos enseña a nosotros a creer en la palabra del Señor, a la promesa del Señor. Ese Dios que nunca nos miente. Imaginémonos a Sara. Ya Sara a los 90 y algo de años, Sara se le había ido hasta las reglas. Y Abraham, que ya, imagínense, en los 99 años. Aquí es donde confirmamos que para Dios nada es imposible. Dice la palabra que ahora Dios le habla sobre el clamor contra Sodoma y Gomorra, hablándole claro a Abraham, donde el pecado era tan grande y grave que el mismo Dios bajaría a ver la situación. Y aquí el amor compasivo de Dios, porque Dios sabía bien lo que estaba pasando en esas ciudades. Pero sabiendo que Abraham tenía a sus parientes, a Lot y a su familia allí, le habló con ternura y le dice, si no es así, lo sabré, como amoldeando la situación. Los dos hombres partieron hacia Sodoma, los que andaban con Dios, pero Dios se quedó con Abraham, quien había entendido bien el mensaje. Abraham entendió, pero perfectamente. Asimismo, Dios siempre está con nosotros, aún en la tormenta, para mostrarnos a nosotros que Él es un Dios dadivoso, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que nos ama con un amor eterno. Dice la palabra que Abraham se le acercó a Dios y con mucho respeto instala esta negociación, por así decirle, con el Señor a favor de las personas que vivían allá en Sodoma, diciéndole, tal vez allí hayan 50 justos. ¿Cómo lo vas a matar con el culpable? En vez de perdonarlo por amor a esos 50 justos, ¿no hará justicia, mi Dios? Y Dios, que nos ama con amor eterno, le contesta a Abraham que si encuentra 50 justos, entonces perdonaría a todo el pueblo. Y Abraham vuelve a insistirle al Señor. Tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor por segunda vez. Y si hubieran 45, solamente 45 personas justos, ¿va a destruir a toda la ciudad? Dios le contesta, no la destruiré. Por tercera vez, si solo encuentra 40 justos, Dios le contesta, no la destruiré. Por cuarta vez, y si solo encuentra 30, no la destruiré, dice el Señor. Por quinta vez, y si solo encuentra 20 justos, destruirá la ciudad. Y Dios le contesta, no la destruiré. Por sexta vez, perdón el atrevimiento, pero si solamente hay 10 justos, ¿destruirá la ciudad? Y Dios le contesta con el mismo amor, no la destruiré. Abraham mantiene la esperanza viva de que Lot, que es su pariente y su familia, habían guardado las leyes y el precepto del Señor manteniéndose justos.
y que no se habrían dejado influenciar por el pecado en aquella ciudad, por la corrupción tan grande que había en aquel pueblo. Dice la palabra que luego Abraham regresó a su casa. Pero mira, es doloroso pensar que nosotros tenemos seres queridos y que conocemos personas que no llegarán al reino de los cielos por su orgullo, por su prepotencia, por sus pecados, por el amor al maldito dinero, como dice la Biblia, y por tantas otras cosas más. Si Dios no ha destruido la tierra en la actualidad, es gracias que tenemos uno un abogado, uno que intercede por nosotros y nos defiende diariamente, y ese es Jesús. Vamos a agarrarnos de Jesús para que nos siga enseñando el camino, que nos siga mostrando la verdad a través de él, que nos siga mostrando la vida tan grandiosa, tan maravillosa que hay en el reino de los cielos, pero hay que comenzar a vivirla desde aquí en la tierra. Que Dios infinitamente te siga bendiciendo y te ilumine en cada paso que dé para que no te desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, sino que siempre te mantenga firme en la mano poderosa del Señor. Amén.